Saludos, bienvenidos, gente. Estamos aquí otra vez. Estamos aquí en otro episodio de En Confianza con Sánchez Acosta. Estoy encantado de que estén conmigo como todos, como hemos estado todas estas semanas. Gracias por la acogida, gracias por dejarme entrar a sus casas a través de este podcast, que lo hice para vacilar realmente, lo hice como algo sencillo, para yo expresarme, remontarme con algunos panes y de momento pues tengo una producción aquí extraordinaria y estamos bien contentos con lo que estamos haciendo y agradecido de los invitados que me dicen que sí, la culpa es de ellos. Y hoy tengo el placer, el privilegio de tener frente a mí un buen amigo, el más buscado, el más perseguido, el más idolatrado. Suena que voy a decir Luis Miguel o Ricky Martin, pero no, es Juan Dalmau y está en la misma categoría. Casi. ¿Tú cantas? Dime que cantas. Mira, Dios no le da alas al animal ponzoñoso. Ni canto ni bailo, brother. Mano, un placer estar contigo. De gracias. Gracias a ti por la invitación. De verdad que agradecido de que hayas sacado un rato para estar con nosotros. Claro que sí. Sé que vienes de una campaña, tienes que estar desbaratado. Aunque has descansado, brother. Mira, no he tenido oportunidad de descansar como quería. Primero, no hubo posibilidad de un viaje por el tema de la pandemia. No hay posibilidad de ir a la playa con las comodidades que uno quisiera. Sí. He podido, sí, dedicar más tiempo a la familia. Yo siempre he sido a mis espacios, pero nada, ese final de campaña es imposible. Fue brutal. Fue brutal porque se veía, mano. Se redujo. Cansancio. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Se redujo la campaña básicamente a 2 meses y medio. Una campaña que típicamente es de 1 año o más. Así que he ido descansando, pero es por etapas. Yo digo, son pequeños desmayos. Me duermo un rato, me levanto donde sea ya. Está bien, estoy aquí. ¿Pero qué hiciste? ¿Hiciste algo especial o sea, mira, con la familia? No, lo que yo hice... ¿O estuviste durmiendo desde el 4 de noviembre? Ok, mira, el 3 de noviembre fueron las elecciones. El 4 de noviembre yo estaba todavía un poco en las nubes. Primero porque no es la misma adrenalina, pero tienes la adrenalina del resultado, que fue un resultado histórico. Y entonces lo que yo hice fue que invité a mi casa con los distanciamientos correspondientes a mi equipo más íntimo, sí, exacto, como uno puede. Antes de la tercera copa. Sí, exacto. El distanciamiento antes de la tercera copa. Pues básicamente al equipo más íntimo y obviamente estaba mi esposa y mis hijos y eso. Y ahí pasamos como que un día, pedimos comida y hicimos nuestras cosas, pero lo que hicimos fue a hablar de las anécdotas, reírnos, ver un poco las noticias. Todavía estaban algunos resultados un poco en pugna y a eso dediqué. Con respecto a descansar, de verdad, este último fin de semana, que fue el de los 2 días libres, más entonces el sábado y domingo, el fin de semana de Acción de Gracias, ahí nos quedamos en la casa, porque con el tema de la pandemia y eso, pues típicamente nosotros íbamos a Caguas a casa de mi mamá, con mi familia y luego con la familia de mi esposa. Pues en esta ocasión más tranquilo en la casa. El núcleo. Exacto. Que son 4. El núcleo 4. Está Grisha, mi esposa, Gabriel, mi hijo y Sofía. Pero nos quedamos en la casa y nada, allí qué bien, Netflix. Dice lo mismo. Sí. Fuerte limpio de Crown. Sí. ¡Ah, María! ¿La viste? Vamos a hablar de eso ahorita. Pero tú sabes que yo te estoqueé un poquito para poder, tú sabes, ver por dónde me tiraba contigo y vi que entre descanso y descanso, tú cumpliste 20 años de matrimonio hace poco, ¿verdad? Eso pasó. Pana, eso pasó. El aniversario. El 25 de noviembre. 20 años. Así es, 20 años. Lo gracioso es, mi esposa y yo nos reímos, el año pasado, para el 25 de noviembre, el 26, mi esposa y yo, en un momento de esos en la casa, nos miramos y nos acordamos que el día anterior había sido nuestro aniversario. Se olvidaron los dos. No, los dos completamente. No, así es. Creerte. Y nos reímos porque nada, la dinámica es una cosa distinta. En este año tuvimos la suerte de que la esposa de mi hermano Carlos nos felicitó el 24. Porque ya van en camino también a olvidarse. Sí, entonces le escribimos por el WhatsApp familiar y le dimos gracias por felicitarnos. Es mañana, pero nos acordaste este año. Así que sí. Oye, pero tenías una fácil y quedabas de show. El año pasado era para decirle, estoy un poco herido, te dejé pasar todo el día sin decir nada para no hacerte sentir mal. Ella me conoce, me iba a decir, aquí está tu regalo que acabo de sacar de la gaveta.
Con esa bolsa de los regalos viejos de Navidad. Pero sí, cumplimos 20 años de casados. Nos conocimos en la escuela de Qué Derecho. bien, y felices. Y súper. Sí. De verdad que sí. 2 hijos espectaculares, Gabriel y Sofía. ¿Qué edades tienen ellos ya? Gabriel tiene 17, Sofía tiene 14. O sea, ustedes esperaron 3 años antes de Así es. empezar a crear Básicamente. familia. ¿Diseñado así? No fue un diseño, pero un poco así. Así fue en casa. Y más o menos sus hermanas y ella, fue así, 2 años, 3 años. Nos casamos, 3 años, entonces nace Gabriel. Y luego a los 3 años Sofía, y bueno, pues hasta ahí. La teoría de un amigo mío es que uno debe tener la cantidad de hijos que tiene para agarrar con las manos. Si tienes más de 2, se te escapa el tercero. Cállate, mano. Así que... Tú sabes que yo leí algo, no recuerdo dónde yo leí eso, pero ya estaba embarazada del tercero. Se es que se escapa. Y déjame decirte más. No, porque entonces hay una explicación bien seria de por qué conviene tener 2. Ok. Para que cada padre se haga cargo de uno y demás. Pero cuando ahí me anuncian el tercer embarazo, eran gemelos. Y que uno no se desarrolló en el camino. Okay. El tercero nació y da por 2. Pero recuerdo esa conversación, ese libro o lo que fuera, que decía que uno debe tener el número de hijos que pueda agarrar con las manos. Claro, con las manos. Pero te voy a decir, yo no sé en tu caso, pero en mi familia somos 4. Está Carlos, mi hermano mayor. Carlos es el que conozco. O sea, exacto, que es el que conocido como figura pública. Está Carlos, que es mi hermano mayor. Estoy yo, que soy el segundo. Norma, que es la tercera, que yo le llevo 3 años. Tiene 44. Y Rosana, que es la más pequeña. O sea, que somos 2 y 2. Y la verdad es que papi trabajaba afuera, mami trabajaba afuera. Papi era pequeño comerciante en Cagua, en la Gautier Benítez. Mami era empleada pública en el regional en Cagua. Y uno piensa ahora en retrospectiva, primero, cómo estaban las circunstancias del país aquel tiempo, que te permitía tener 4 hijos, en términos de calidad de vida y económicamente. Sí. Hoy día es duro. Sí, porque requiere que ambos padres estén trabajando, generando alguna forma de ingreso. Sí, es fuerte. ¿Y dónde se conocieron, tú y tu esposa? Grisel y yo nos conocimos en la Escuela de Derecho, en la UP. ¿De verdad? Nos conocimos en bachillerato. Pero esta es una historia que ya te haría mejor que yo. Nos conocimos. Éramos estudiantes en una misma clase de español con Manuel Álvarez. Y yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Y entonces... Qué raro. Para variar. Y entonces ella desarrolló un desprecio muy grande por mí, porque cada vez que yo tenía actividades después de la clase de Manuel Álvarez, yo detenía el salón de clase, impedía que salieran del salón de clases para yo dar mis anuncios de actividades políticas de la asociación y de las facultades sociales, etcétera, etcétera. Y ella, que poco le importaba, decía, pero ¿qué le pasa a esta que no nos deja salir de aquí, que nos tiene aquí secuestrados? Yo estoy loca por salir de aquí. Así que, básicamente, en aquel tiempo en bachillerato no hubo interés. Nos reencontramos. Sí, brother. Nos encontramos. Pero de caerle mal. No tanto así, pero decía, ¿qué se cree este? O sea, como que, oye, ven acá. Si quieres anunciar, pero no. Medio guilluguito. No, pero yo me paraba en la puerta y aquí nadie sale hasta que yo hable. Qué bravo. Qué bárbaro. Los siguientes anuncios. Y el profesor allí en una esquina. Después nos encontramos en la Escuela de Derecho. Entonces tuvimos que hacer un trabajo conjunto de investigación para el profesor Luis Enrique Rodríguez, que todavía está en la Escuela de Derecho allí y que después estuvo bajo SILA en recursos naturales o en asuntos ambientales. Sí, recuerdo. Y como lo decíamos cariñosamente, Ricky nos asigna esta tarea por grupo y entonces trabajamos en grupo y mi personalidad encantadora. Tu grupo. Tu grupo era de 2. Exacto. Éramos nosotros. Éramos realmente 3, pero la tercera persona no le invitaban a las reuniones. No iba y además después no nos interesaba que llegáramos. Te mandaban un resumen. Sí. Mira, no te preocupes, que estamos muy bien. Sí, tu parte la brega por nosotros. No llegue. ¿Y entonces se casaron rápido o fue un noviazgo de esos largos? No fue largo porque después estuvimos esos 2 años adicionales en la Escuela de Derecho, luego 1 año trabajando. Ya trabajaba en la División Legal del municipio de San Juan, yo trabajaba en el Tribunal Supremo y luego entonces yo me voy 1 año a hacer la maestría. Cuando yo regreso de la maestría, ya comprometido, ¿verdad? Nos casábamos en noviembre. Entonces yo me integro en los asuntos de desobediencia civil en Vieques, me arrestan. Y estaba siempre pendiente. Tú siempre buscando problemas, mano. Pero es que si no, ¿quién?
Pero cuando me arrestan, la posibilidad de que fuera una sentencia de 6 meses de cárcel, que era lo máximo, ¿verdad? Pero el ambiente estaba bastante crispado. La boda sí era justa. Sí. Así que yo se lo he dicho todavía al día de hoy. A ti te enviaron todos los mensajes. Tú insististe. Porque Dios te envió el mensaje de la cárcel. Luego de un percance que tuve con un automóvil 2 días antes de la boda. Eso es un carro azul. Hay una foto en tus redes de un carro azul destruido. Ese. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Bueno, lo que pasa es que yo estaba cansado y me quedo dormido. Y entonces, en un talud cerca de la Milla de Oro, el carro coge el talud y se vira. Para mí que era un defecto del carro, no fui yo. Anda, pero sí, seguramente. Siempre. Sí, porque siempre. Porque tú dormido es que guías bien. Sí, es claro. Para eso están los carros. Si yo tuviera ruedas, no los necesitaría. Anda pa'l carajo. Así que iba solo, afortunadamente, y no fue un accidente con nadie. Sí, pero es que queda aplastado. Sí, quedó aplastado. O sea, no se me olvida, Carlos, que cuando yo abro los ojos, ya hay gente alrededor del carro, de vehículos que pararon en la carretera. Y yo salgo un poco, ¿verdad?, arrastrándome por la ventana. Y la primera persona que me abraza es una señora que yo no conozco y me dice: tú tienes un ángel contigo, tú no deberías estar vivo. Qué bueno que estás bien. Wow, no se me olvida. Y tú volviste a nacer. Y nada, después de eso, justo la noche antes de la boda, buscando el pasaporte para irnos de luna de miel, no aparecía el mío. Así que recibió 3 mensajes. Grisel, lo sabes. 3 mensajes. Tú insististe. Después no digas. Tú sabes que... Está bueno eso. Sí, wow, bueno, pero han sido 20 años buenos y sí, de verdad. ¿y por qué lo dices con esa mirada de tristeza? Porque uno mira hacia atrás. Tú vas a decir que la cara que pusiste... Han sido unos 20 años bien buenos. Han sido 20 años bien buenos. Bueno, porque es que uno mira para atrás y dice... la verdad, cuando uno decide compartir una vida con una persona y que, aunque has tenido que enfrentar retos, obstáculos o lo que fuera, tener la posibilidad de que has tenido no solamente esa vida compartida en conjunto y poder enfrentar todos esos obstáculos en conjunto y fortalecerse y tener 2 hijos que obviamente tú como padre sabes, pues los hijos son espectaculares. No dice... Sí, esa es la plenitud de la vida. Lo demás, pues, frosting. Sí, te entiendo. Y ella sabía a lo que se enfrentaba contigo, porque si ya desde joven tú la tenías encerrada en un salón, restringida de su libertad por razones políticas. Al grupo. Sí, porque sí, fue una protesta. Sí, al grupo entero. Yo imagino que ella tenía una sospecha. ¿A ella le gusta la política también? Mira, o esto es algo que tú no la adoctrinaste? Eso es interesante porque ni Grisel ni su familia han tenido jamás interés en asuntos políticos. De hecho, cuando yo conozco a Grisel, su papá estaba inactivo electoralmente. En un momento fue a votar y alguien impugnó que él no votaba en donde decía que votaba, y él del enojo pues no volvió jamás a votar. Y sin embargo, luego, pues cuando yo me integro a la familia, pues ya, pues un poco las hermanas las hermanas que entonces adquirieron edad para votar, pues entonces se interesaron, y ya pues entonces fueron las elecciones del 2000 y participaron, y de ahí en adelante siempre he tenido el apoyo de la familia de Grisel. Pero no te voy a preguntar, o sea, ¿te apoyan? ¿Votan por ti? Pero, bueno, sí, lo hacen por amor. Sí. Lo hacen por amor, no. ¿A la independencia o a ti? No, al amor. A mi simpatía natural. El mismo amor de 170,000 votos en la pasada. María, tienes ese número ahí. Sí, lo tengo cuadrado. La verdad es que fue una demostración extraordinaria. Yo me siento bien orgulloso de tu logro y bien feliz realmente de lo que lograste. Especialmente porque sé que el PIB venía pasando por un momento que yo percibía de afuera de estancamiento electoral en términos de votos. Y tú llegas y de momento agarras eso. De hecho, habías estado en el 2008 también. 2012. 2012, perdóname. Sí. O sea, 8 años atrás. ¿Y qué pasó esta vez que tú logras agarrar ese toro por los cuernos, lo viras? ¿A qué tú atribuyes ese éxito, esa virazón? Yo todavía estoy tratando de digerirlo. ¿Simpatía hay algo de esa eso. simpatía natural? Hay algo de mira, eso. hasta los perridientes te hiciste los... No.
No, la verdad es que mira cómo yo sumo las cosas. Uno, yo pienso, porque yo fui candidato, como dicen, en el 2012 y 2016 al Senado. Yo pienso que este cuatrienio fue un cuatrienio de ruptura histórica con el patrón de conducta electoral en Puerto Rico. Y eso fue provocado por varios eventos traumáticos para el país. Puerto Rico en este cuatrienio enfrentó los huracanes Irma y María y lo que fue su secuela de una respuesta anémica de parte del gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal, lo que fue también una Junta de Control Fiscal que ya estaba ejerciendo su autoridad y poderes en pleno vigor. Cierre de escuelas más dramático, medidas más de austeridad que afectaban a sectores. O sea, ya no era la teoría de una Junta de Control Fiscal, es que estaban ejecutando. Súmale a eso el tema de Ricky renuncia, el arresto de Julia Kelleher, lo que venía después del cierre de escuelas, lo que tenía que ver con el tema de los temblores, la pandemia. O sea, este fue un país que en este cuatrienio se politizó con P mayúscula. Es decir, en el buen sentido de la palabra, de cobrar conciencia que hay que ocupar todos los espacios y que la conducta electoral tiene consecuencias. Y yo creo que eso tuvo ese impacto que tú señalas. Tiene que ver también con lo que puede tener que ver mi carácter en cuanto a mi resultado electoral, mi personalidad, mi historial. 25 libras de menos de lo que tenía en el 2012 siempre viene bien. ¿De verdad? ¿25 libras? Sí, mano. 25. Estabas llenito, estabas gordito. Llenito es un understatement, pero gracias. Y ahora, pero entonces ahora de momento te vi como que más tú sabes, más fit, apretadito, comprabas las camisas más apretaditas para que se te vea. Eso dice Berenjeno y lo tengo velado. Sí, la ayuda de Raymond siempre viene bien. ¿Así? Con la ceja. Sí, la verdad es que se dio una dinámica que yo diría que es una tormenta perfecta en el buen sentido de la palabra. Sí, pero lo que describiste son situaciones de insatisfacción sin duda alguna. Gente no agradecida o no satisfecha con la respuesta del gobierno ante distintas cosas. Los casos de corrupción, todo lo que tú quieras nombrar. Pero eso siempre ha estado ahí. Sí. Estaba en el 2012 también. Pero creo que en este caso fue de una forma tan ¿cómo te digo? Y comprimido, porque la gente podía tal vez aceptar de alguna manera, aunque fuera agarrándose la nariz, ¿verdad? Que los gobiernos incurrían en corrupción. Pero en el momento de mayor vulnerabilidad, luego de Irma y María, luego de los temblores, durante la pandemia, y el país ver que en su momento de mayor debilidad continuaban esos patrones, no solamente de corrupción, sino la burla a los muertos, de que no había respuesta, de que lo de las compras para lo de las pruebas, lo de Julia Kelleher, era algo que era demasiado para... Todo eso está bien, pero había 5 o 6 candidatos. Claro. ¿Por qué de momento Juan? Digo, yo tengo mi teoría. ¿Te digo la mía? Dime tu teoría antes de yo darte la mía. Uno, que lo tocaste más o menos, pero quisiste ser humilde. Hay un sex appeal ahí que está presente. O sea, tú eres un tipo guapo. Y hay una madurez del 2012 para acá, física, emocional, intelectual, que se refleja, lo proyecta. La otra teoría que tengo... ¿Me compraste esa? Te compro la segunda, la de que tengo más experiencia. No. Todavía no, porque es que yo me tengo... No me digas eso, mano. No me digas eso. Tú tienes... ¿Cuántos acercamientos? Ya me trajiste el tema. ¿Cuántos acercamientos recibiste durante esta campaña? ¿Para qué? No deseados. ¿Para qué? No deseados. Para hacer anuncios. Mira, para hacer anuncios. Mira, ¿cuántos acercamientos para hacer anuncios? Mira, no, he recibido mucho cariño del pueblo de Puerto Rico. Yo lo agradezco. Sí. Viste que hasta se robaron un afiche tuyo. Se robaron un afiche mío en un negocio. ¿Por qué tú tenías se robaron ese afiche? Por apoyo electoral. Alguien en su casa tiene ese afiche en la entrada de la casa dándole la bienvenida a la gente. Yo te voy a dar una lectura. Yo te voy a decir algo del sex appeal, que esto de verdad te lo digo en serio, para lo que sirva. Yo creo que todo ese tema viene en parte, porque yo sigo siendo la misma persona, claro. Aunque como señalan, más madurez, más experiencia. Yo creo que también tiene que ver con algo que yo quería hacer desde el principio y que no hice en el 2012. Era muy joven, era mi primera candidatura. No podía hacerlo en el 2016 porque era otra candidatura. Pero en esa primera candidatura en el 2012, Carlos, yo
me sentía que tenía que ser muy rígido, muy serio, muy acartonado para que me tomaran en serio. Era el candidato más joven del grupo y de alguna manera no fluía igual. Yo creo que esa madurez que tú señalas, esa experiencia que tú señalas, yo decidí que esta campaña iba a ser de accesibilidad, que la gente me conociera tal cual soy, en todas mis dimensiones, con mayor accesibilidad a redes sociales. Eso te iba a decir, las redes, en el 2012 las redes no estaban tan presentes. Así mismo es. Y por lo tanto, yo podía usar mis redes sociales para lo mismo, colocar comunicados de prensa o videos sobre temas puntuales, al mismo tiempo que lanzándome de un paracaídas con una bandera de Puerto Rico o en una piscina inflable durante la pandemia y mi esposa poniendo en sus redes, se tiene que recortar o no. Y había un juego de que esta es mi vida. Me llamaron un día y me dijeron, mira, ahí está Juan en calzoncillo, leyendo un libro en calzoncillo en el sofá. No. Y dije, diablo, ¿qué es esto? Esto me puso a rayas. Era una pijama que me habían regalado, sí. Pero pero era a propósito. Estaba acostado. Sí, era una manera de... Tú sabes que en las redes esta ventana es importante que la gente vea cómo tú eres. Y sí es cierto, pues yo estaba tirado allí acostado. Por supuesto que yo podía escoger no subir esa foto. Claro. Pero la subo para darle un acceso a la gente. Yo mañana tengo un debate. ¿Y dónde estoy hoy? Pues estoy aquí tirado estudiando. Exacto. Como lo haría un estudiante para un examen final o lo que fuera. Así que las redes sociales son efectivas siempre y cuando tú seas genuino en lo que tú comunicas. Si tú tratas de ser algo que no eres para proyectar eso, entonces la red social es contraproducente porque te conviertes en un chiste, en una broma. Y eso le pasó a algunos candidatos. Sí. Por ejemplo, ustedes nunca vieron en las redes sociales, no me vieron nunca a mí bailando. Porque eso es contraproducente. Hay candidatos que bailaron bien y tienen una varilla en la espina dorsal y no debieron salir bailando. Pero ganó. Pero sí, con 32%. No fue por bailar. No fue por bailar. Por 32%, más bajo existente en una elección con el PNP. Y no fue por bailar, fue a pesar de bailar. Sí, fue a pesar de bailar, ¿no? Además que dejó de bailar. Alguien le dijo, cierto. Para. Sí, porque esa línea es fina. Esa donde línea tú es fina. Eres auténtico a cruzar a hacer algo que realmente la gente sabe que no está haciendo tú. Exacto. Que no te lo crees. Ese es Así el que tema. está bien, pues esa es la segunda. Llevamos ya sex appeal, llevamos autenticidad en el uso de las redes. Vamos, ¿verdad? Y en las comparecencias, y demás. La tercera, tengo una política. Ok. Que es lo siguiente. Tú no lo abrazaste, pero lo comentaste en algún momento con cierta liberalidad. Que tú no estabas corriendo para traer la independencia. Lo estoy parafraseando, ¿no? Como que esa no era la prioridad, o por lo menos lo fraseaba de tal forma como que no va a llegar mañana si yo gano. Eso nunca, ningún candidato del PIB lo había hecho. Y yo creo que eso viró la tortilla también. Dramáticamente, yo creo que es más que los otros factores que estamos hablando. Eso fue un factor importante, pero fue fundamental en el contexto en que se hizo. Durante la década del 80, para el 85, la Asamblea General del PIB había establecido una política de lo que llamaron las dos vías. Tú y yo éramos dos nenes. Pero las dos vías era la idea de que había una vía para el estatus y una vía para gobernar. Pero no era el momento. Estamos hablando de la Guerra Fría en su plenitud, Ronald Reagan en Estados Unidos, en Puerto Rico todavía Rafael y Romero en esa pugna después de lo que había pasado en el 80. Era muy difícil en ese momento, ¿verdad? Todavía con grupos de izquierda independentistas con visibilidad. Así que en este momento lograr eso era por lo menos en una coyuntura distinta. Y sí, tienes razón. Desde hacía muchísimo tiempo no se le planteaba al electorado el que tú puedes votar por un candidato independentista en una elección general y ese voto es para entregarle la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Que yo tengo, sí, un compromiso con la descolonización en ese proyecto de Patria Nueva, en donde cada cual podrá escoger lo que cree en cuanto a lo que sea la finalidad de estatus. Y yo en ese proceso voy a defender la independencia porque no escondía tampoco que pertenezco a un partido que lleva la independencia en su nombre, que yo soy independentista, pero me sentía cómodo diciéndote, Carlos, yo sé que tú no eres independentista, pero la independencia no es lo que está en la papeleta el 3 de noviembre. Y por lo tanto puedes sentir la confianza de que un voto por mí es un voto para gobernar con las ideas del mapa de ruta de Patria Nueva y encaminar un proceso de descolonización en el que yo espero convencerte ahí de lo que yo sí creo. Y eso sí, tuvo ese efecto que tú señalas de que la gente se sintió
mucho más cómoda en decir, bueno, voto por Juan Dalmau, no es que al otro día viene la independencia. Pero fue diseñado en el partido, se sentaron las cabezas del partido, o esto es Juan siendo Juan. Porque me dio la gana, lo dije, me salió y lo tengo que vaquear. Ya sé la respuesta, está bien. No voy a contestar eso. pero sea como sea, diseñado o no, claro, espontáneo o no, lo cierto es que me parece que fue un gran factor. Sí. Y te voy a dar una idea. Si algún día eres gobernador, el crédito me lo vas a dar. En tu primer mensaje, yo creo que tú me des crédito. Okay. José Sánchez Acosta fue el que me dijo que esto se hacía así. Mira lo que tú vas a hacer. Yo creo que el PIB está en una buena posición, de decirle al país, nosotros nos comprometemos en que de ganar la elección nuestro candidato, no vamos a promover la independencia. Un compromiso firmado en sangre, que esté la sangre tuya ahí, tu huella digital. Pero una vez yo gane, mantendré alguna forma de consulta con el pueblo para que el día que en ese consenso o en ese censo se alcance más de un 50% de independencia, nos movemos con todas nuestras garras en esa dirección. Yo creo que eso te podría convertir a ti en gobernador. Porque la cuestión de la persona, o sea, la gente ya identificó en Juan Dalmau un candidatazo, una persona íntegra, honesta, que se ha interesado en los problemas de Puerto Rico hace muchos años, no llegó ahora a interesarse de paracaídas, y hay una confianza plena en ti y tu capacidad. Creo que es el apellido independentista el que de alguna manera no goza de ese favor masivo electoral. ¿Me compras la idea? ¿Te comprometes a eso? Dos cosas. Uno, llevo un rato diciéndote, Carlos, que debe ser por culpa que mencioné a Carlos, mi hermano. No, yo lo sé. Yo lo sé. Así que lo aclaro en estos momentos, porque como hablamos de Carlos, me quedé pegado. Así que me siento muy cómodo. Pues déjame decirte lo siguiente sobre lo segundo, que es el planteamiento serio. En esta campaña fue el planteamiento, básicamente, que se hizo. Patria Nueva tiene unos aspectos de gobierno que son fundamentales para atender educación, salud, lo que tiene que ver con desarrollo económico, lo que tiene que ver con medio ambiente, entre otras cosas. Y contiene, sí, un proceso de descolonización, que obviamente va a haber consulta democrática con el pueblo, en donde será el pueblo el que va a escoger cuál es el estatus final. En ese proceso yo defenderé, que era lo que yo decía. Claro, exacto. Yo ahí voy a defender, y mi aspiración es poder convencer al pueblo de Puerto Rico de mi posición. Pero ese proceso, lo que yo decía en los debates o en las entrevistas, pues los debates tú sabes que es más corto, es yo no vengo a imponer la independencia. Un voto por mí no es para imponer la independencia. Esa no es mi vocación democrática. Mi vocación democrática es participar de un proceso electoral, asumir las responsabilidades si fuera electo, y que voy a impulsar un proceso de descolonización, y en ese proceso yo defenderé lo que me corresponde a mí, porque esa es mi razón de vida y mi ideal y lo que creo que es mejor para Puerto Rico. Sí. Pero que ahí habrá otros que defenderán otras opciones, y ahí se da una dinámica de otra naturaleza. De hecho, la propuesta que yo había presentado y que la propuesta que he presentado es una en donde hay votaciones democráticas en distintas etapas del proceso. No es una sola votación. Es en distintas etapas, y es una en donde se vincula al Congreso de los Estados Unidos. Para que también, tú sabes, José, que ahora te puedo decir José. Ya dime Carlos y ya me acostumbro. Eso para que tú veas que me siento cómodo por mi hermano. Así que nada, me siento que estoy en una conversación como lo que tú querías. Pues que el Congreso de los Estados Unidos, nosotros aquí en Puerto Rico nos hemos quedado sin voz debatiendo que si la estadía es así, que si es asado, que si comités olímpicos, no comités olímpicos, lo que fuera. Y la independencia es sin transición, con transición, cómo es la transición, y las fórmulas de asociación, cuáles son las condiciones de asociación. Pero hasta que el Congreso no sea obligado a responder sobre la viabilidad, responsabilidades y consecuencias y obligaciones de cada una de las opciones, que los puertorriqueños no vamos a poder escoger con conocimiento de causa. Yo creo que el PIB cayó en una trampa
hace en los 80 quizás empezaron a dividirse los independentistas en Puerto Rico. Se crearon muchas divisiones y cada cual con una fórmula que pensaba que era la correcta y la mejor. Y entonces se convirtió en una pelea de quién es más independentista que quién y quién lo defiende mejor que quién. Yo creo que ustedes cayeron presos de ese debate de que, espérate, no podemos dejar que nos roben el discurso del independentismo porque nosotros somos los que lo hemos representado históricamente. Y entonces, en esa pelea, perdieron de vista, oye, te lo digo con mucho respeto y humildad. Es una conversación. Me parece que se perdió de vista a un pueblo que le tiene miedo, con razón o sin razón, con méritos o sin méritos. Hay un pueblo que no cree en la independencia, no cree, no la conoce, es algo nuevo y me asusta. Claro, me claro. asusta. Y obviamente nuestra condición de posicionamiento geográfico nos coloca cerca de países siendo independientes que algunos por sus procesos históricos particulares han vivido procesos de pobreza o procesos de conflicto social interno y esos son los referentes, lo cual uno lo puede comprender. Una de las principales críticas a ti, déjame preguntarte, ¿cuál tú crees que es ¿qué críticas resientes más como político o como individuo? Yo no te puedo decir, no lo había pensado. No lo he pensado. Me tomas un poco por te voy a decir por qué te hago la pregunta. Siempre, perdóname, antes de que me digas para después no parezca que me copié de ti. Hay unos ataques que se hacen a la colectividad en el pasado, algunas veces en el presente, que yo creo que más que ataques políticos en lo sustantivo, son productos de prejuicios o puramente mezquindades. Y algunas parten de un ánimo antiindependentista, de una cultura antiindependentista, de que ustedes no merecen existir. Y las que surgen de esos ánimos, sí. No es que la resienta, pero... Sí. Pero esa es hueca. Esa es una tontería. O sea, si viene por ahí y tú identificas que eso es lo que motiva la crítica, claro, esa es fácil de descartarla. Ya cuando son personales y tú ves los acercamientos que tú dices, pero ¿por qué dices esto de mí, chico? Si no me conoces y me pasa a mí también. Imagino que a ti, pues, magnificado. Pero estaba pensando en que, porque como mencionaste en otros países, que a quien el puertorriqueño mira y se asusta. Claro. Yo no he visto la foto, pero mucha gente decía, ese se retrató con Chávez. O con Maduro, o no sé con quién. ¿Te retrataste con ellos? No, mira, lo que ocurrió fue, te voy a decir, yo participé de un foro internacional, como he participado en los Estados Unidos, como he participado en Europa, que era sobre el tema de la independencia de Puerto Rico. Y ese foro se hizo en Caracas. Y el presidente en aquel momento era Nicolás Maduro. Y en ese foro, ahí estamos los participantes y yo estoy en la mesa, porque yo tenía una participación, y hay una foto en donde estamos los participantes y está él. Pero hay otras actividades en donde yo he participado en otros lugares del mundo, reuniones en Washington, reuniones en el Congreso, he dado conferencias en Georgetown Law, he dado conferencias en la Universidad de Florida. Esas no las resaltan. Por eso te digo que es ese escogido selectivo de que, bueno, pues espérate, que tú eres... Sí. Mira quién es el amigo. Sí, exacto. Y los petrodólares y que con eso pagamos la campaña. Eso compite con el fondo electoral que yo lo guardo debajo de la gaveta de la casa. Todo ese tipo de cosas, son parte de esos ataques. Pero yo, fíjate, esos los tomo con bastante templanza, por llamarlo de algún modo, porque los veo también como un ataque que busca perpetuar una imagen de Guerra Fría. Y un poco como Trump. Hay adversarios del Partido Independentista que necesitan un cuco. Y es natural. El de Trump era la xenofobia, el racismo, lo que tiene que ver con el temor al otro, al distinto. En el caso de Puerto Rico ha sido el temor al independentismo, atándolo a otros países. Antes era Fidel. Pero Fidel estando vivo y Raúl Castro siendo presidente, Barack Obama visitó Cuba, se reunió con Raúl, liberalizaron restricciones, comenzó comercio. Entonces ya no era un enemigo tan fácilmente señalable, porque los Estados Unidos ya estaban ahí. Después murió Fidel, así que ya ni Fidel podía decir que iba a invadir por Luquillo o Aguadilla. Y llegó Chávez. Y entonces llegó Chávez. Sí. Y entonces tú buscas el nuevo. En un momento Evo Morales, pero entonces después salió Evo, ahora lo volvieron a elegir, o por lo menos a su partido. Hay unas dinámicas que yo puedo comprender,
esos temores, pero que son resabios de Guerra Fría, pienso yo. ¿Qué pregunta te molesta más? ¿Que te molestaste? ¿Algo te molestó en la campaña? Mano, que tú dijeras, me cago en la madre. Esta campaña, si yo te digo a ti las cosas que a mí me molestan, te pueden sorprender. Si yo voy a una comparecencia pública y no me siento que estoy lo suficientemente preparado, el nivel de mal humor que a mí eso me provoca es enorme. Porque esa es mi culpa. O sea, yo tengo una vara conmigo mismo bastante alta. Cuando, por ejemplo, yo... pero esa no me gustó. Eso sonó como cuando le preguntan a la... Sí, ¿cuál es tu peor... tu peor sí, defecto? Mi sinceridad. Sí, mi sinceridad. Mi vocación de trabajo inagotable. Soy un workaholic. Pero eso te lo digo porque eso es algo que sí me saca de paso, en serio. No, yo sé. Y me ha pasado, por ejemplo, en estos días... Además que trae inseguridad. Te voy a decir algo que me pasó ayer y me dañó el día. A mí me llaman para participar de WKQ en algo de San Jude y yo con mucho gusto, porque sabes que pasé por familiarmente. Y afortunadamente Gabriel está súper bien. Pero está bien. Súper bien, mano. Gabriel está bien. Las oraciones llegaron y la ciencia y está brutal. Gigantesco. Y si lo ves, dice, anda. Pero cuando me llaman, me preguntan primero sobre las nuevas restricciones que la gobernadora ha emitido. Pero yo no había leído las restricciones. Okay. Así que yo reaccioné a la conferencia de prensa que ella había dado, que realmente estaba llena de generalidades, porque era anunciando que iba a anunciar. Correcto. Así que yo reaccioné que me parecía insuficiente el que la expresión fuera anunciar por anunciar. Y di mi explicación a base de eso. Pues entonces la que me está entrevistando me dice, bueno, pero es que lo que ella está proponiendo aquí, entonces a usted no le parece suficiente, por ejemplo. Entonces me empieza a leer, claro, yo estoy de reunión en reunión, de entrevista en entrevista, yo no estoy frente a mi computadora viendo que publica determinado medio de comunicación digital. Ella lo está leyendo en su computadora frente a su micrófono. Así que ahí yo me sentí que yo estaba a ciegas respondiendo algo de lo que me estaban preguntando, que estaba respondiendo como tú y yo conocemos en el argot, fildeando para atrás. Sí. Eso me dañó el día, porque debía haber sido, y luego ahora te lo digo en la confianza de esta conversación, yo debía haber sido en eso más riguroso y haberle dicho, bueno, yo no he leído expresiones, si usted tiene las expresiones y me las puede leer. O sea, me debía haber cuidado al momento de responder. ¿Tú sabes lo que pasó? Que es que se filtró el informe de los asesores de la gobernadora 1 o 2 días antes. Y probablemente te estaban haciendo preguntas esperando que reaccionaras a eso. Que yo mismo no lo había visto tampoco, y no es hasta que un cliente me dice, oye, y ya salieron la orden. No, pues la orden la anunciaron para mañana o pasado mañana, pero se había filtrado un informe que tenía unas cosas específicas, y por eso fue que te... y entonces eso me sacó de paso porque dije, caramba, debo ser más riguroso porque, como tú sabes, a ti te pasa porque tú tienes un micrófono de frente, te escucha gente y tú eres una persona responsable. Yo soy una figura pública y la gente escucha, y no debo saltar a dar opiniones si no tengo todos los elementos, y eso te digo, me dañó el día. Pero ataques así que a mí yo no... La pregunta más incómoda en los debates, y entonces yo tengo una teoría, pero quiero escucharte a ti. Sí, quiero copiarme de ti. La más incómoda es que no son incómodas, pero... Esa es la pregunta que tú dices, ojalá no me pregunten esta mierda otra vez, mano, porque es que no puedo. Yo te voy a decir algo que pasó. Esta es la primera vez que lo voy a decir. Dale. Es la primera vez que lo voy a decir. En el debate de la juventud de Univisión, sabíamos todos los candidatos que nos iba a hacer otro candidato una pregunta. Sabíamos que iba a hacer una pregunta de alguien y que a mí me tocaba. Pero tú no sabes quién. No, es una tómbola. Alguien te va a hacer una... Exacto. Por lo tanto, uno se prepara si me toca Pierluisi, si me toca Eliezer Molina, si me toca fulano, lo que fuera. Tú te preparas. Tú no te preparas por quién te pregunta, pero piensas, si yo fuera fulano, ¿qué le preguntaría para hacer lo que va a hacer con los 5? Exacto. O sea, tú haces una ese pregunta ejercicio para cada uno. Exacto. Yo preparo una para cada uno, pero esa la domino yo. Pero tengo que prepararme a adivinar qué me va a preguntar José Sánchez Acosta, qué me va a preguntar tal, qué me va a preguntar tal. Pero eso es imaginado. Y yo siempre pensé, si yo fuera Pierluisi, ¿qué maldad yo me haría? O sea, a mí. Y venía por la línea de lo que tú decías. Oiga, y venía con el cuento de Fidel Castro, Nicolás Maduro y toda esa cuestión. ¿Pero quién fue que te preguntó? Le tocaba a Pierluisi. Okay. Y él, cuando le toca, me pregunta, bueno, Juan, mira, nosotros que recibimos tantos fondos federales, ¿qué vas a hacer con la independencia? Y yo sentí un alivio tan grande que me salió del alma decirle, mano, yo esperaba más de ti. Fue como que, pues, ¿sabes qué? Yo esperaba más de ti. Sí. Porque yo, de verdad que esa era fácil manejarla. Es fácil porque lo esperabas y te preparaste para ella.
Pero es una buena pregunta para él. Sí, no, porque el estadista que está pendiente dice, claro que sí, que conteste esa. Claro. Pero ¿qué hacemos sin fondos federales? Si quería hacer el daño completo, ya no solo son fondos federales, es que vamos a cortar caña, es que viene el comunismo internacional. Pero es que por ahí que va la narrativa. Y de verdad, en ese momento, a mí del corazón me salió... ¿Sabes qué? Yo esperaba más de ti. Y se convirtió en el punchline. Y se convirtió en el punchline y en un hashtag y en una camisa que fue bien vendida. Gracias, Felici. Gracias, Pedro. Gracias. No esperaba menos de ti. De los candidatos, ¿alguien te caía mal? No hago... No había alguien que tú decías que encontrarme con esto otra vez. No. Este o esta. No, mira, yo... a ver cómo te digo esto. Te cae mal, mano. ¿Qué es esto? Es que yo he calibrado las cosas de lo que me toca hacer en mi función pública. Y uno tiene tantas cargas que crearse propias te inutiliza. Y yo, francamente, con ningún candidato tenía por qué caerme mal. De verdad, te lo digo. De verdad, ninguno. Es más... el propio César Vázquez, yo tenía unas diferencias con respecto a una visión social o unos temas, pero tenía mucha cordialidad con él y en ocasiones conversábamos cuando hay estas pausas. Como estaba despierto. Esos debates eran Es una broma. Vi ahí pasar por el centro del plato y tuve que hacerle eso. Pero mi respeto a don César. Don César aguantó presión en momentos duros porque no tiene de verdad la experiencia en el debate con Ada Torres Toro, que se retiró en un momento dado. Sí, oye, pero eso le quedó bien. Bueno, después entonces en el debate de Telemundo empezó diciendo, y no vengo aquí a contestar pero sí que los periodistas son los que van a hacer preguntas. Sí, pero en el momento él necesitaba un momento que lo recordáramos, más allá de verlo cabeceando o algo. Los debates tenían dos cosas. Tienen en general una cosa, que es, en un minuto tú no vas a explicar tu plataforma de seguridad, tú no vas a explicar tu plataforma. Tú buscas un momento que sea memorable. Que al otro día la gente eso lo converse, eso lo habla, además de lucir articulado, lo que fuera. Pero en el caso propiamente mío de los debates, después de las imitaciones de Raymond, para mí era un reto enorme. Porque es que yo los veía. Estaban frente a mí. ¿Cómo era el personaje? Sí, cada uno. Y no voy a hablar de mí, porque pues yo no me veía a mí, pero la verdad es que tenía que pasar en Niagara en bicicleta para evitar reírme. Sí. Particularmente. Hubo momentos, pero nada. No, cuéntame como que nada. No. Esta parte la editamos. Hubo momentos, no voy a decir porque está fuerte, no quiero que después me caen chinches, pero te cuento después. Sí, eso es lo que pasa, que después de las elecciones todavía hay gente que no ha pasado la página de que ya no estamos en campaña y hay momentos. Ahora, eso sí te lo digo, en todo momento tanto Alexandra se comportó como una profesional, como también César, Charlie, Pedro, Eliezer. Por lo menos mi experiencia con ellos nunca fue negativa. Sé que hubo un percance en uno de los debates de la juventud precisamente porque aparentemente las reglas decían que había una pregunta uniforme. Cuando nos sacan de la tarima, nos llevan a un área donde no podíamos escuchar y cada cual iba a hacer la misma pregunta. Exacto. No ocurrió así, pero francamente a mí no me estuvo malo. Pero si ustedes hubiesen visto lo que yo estaba viendo detrás de las cámaras, a los directores de campaña brincando de un lado a lado y discutiendo con los organizadores, y esto no era el acuerdo. Y yo miro a Calixto, que es la persona que maneja mis comunicaciones, y yo noto, yo no estoy en cámara y hago, fíjate de eso. Pero después me entero que había ocurrido eso. ¿Le estaban dando la pregunta? No. Se supone que la moderadora, a quien yo respeto y la felicité después porque creo que fue un acto valiente de parte de ella, hiciera la misma pregunta para todos. Ella lo que hizo fue que usó esa pregunta como premisa. Que era decir, oiga, usted quiere que el pueblo confíe en usted. Pero entonces, si usted quiere que el pueblo confíe en usted, ¿por qué ustedes ponen tantas trabas y tantas reglas para poder hacer un debate entre ustedes? Esa era la pregunta para cada uno. Pero entonces, una vez ella hizo esa premisa, en vez de pregunta, uno le contestaba, yo no tengo problema en que sean las reglas que son, y contestar la pregunta. Y entonces ella trajo una pregunta distinta para cada uno de los candidatos, que esa no estaba hablada porque se supone que era la misma para todos. A mí eso no me molestó para nada porque yo creo que hay algo en los debates que hoy día son demasiado acartonados y evita que surja la espontaneidad de los candidatos
sus conocimientos, su juego de pie, que también no es que uno se las sepa todas todo el tiempo, pero de qué manera tú puedes evaluar la forma en cómo contestar las cosas sorpresivas en un debate. Claro, te lo da la experiencia también. Pero eso lo permitió. Pero ella se la jugó porque obviamente no era la regla y eso provocó tirantes, pero yo la felicité. Yo pensé que era que estaban los directores de campaña acusando. Mira, la pregunta es esta. No. Estaban peleando porque habían cambiado las reglas que se habían acordado. ¿Hay algún periodista que te cae mal? Estoy buscando quién te cae mal. Para tirarlo al medio rápido. No, ¿tú sabes lo que pasa? Y oye, yo he tenido mucha menos exposición que tú a la prensa, pero siempre hay un periodista que uno como, ay, ya viene fulano o fulana. Y tiene que haber alguien que tú dices... Yo te voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Yo tenía personas de la prensa que hace años me caían mal. Me caían mal, de nuevo, tiene que ver con experiencia, con cómo uno se maneja. Periodistas que yo podía cruzarme de frente con ellos y mirarlos a los ojos y no reconocerlos. O sea, no darles la mano. No. Wow. Creo que esa es una actitud muy severa de mi parte. Yo creo que el tiempo, la experiencia, no son periodistas que ya están activos. Sí, pero con el tiempo no, como que le importan, hay menos cosas que molestan a uno y que sacan a uno de la zona cómoda. Hay momentos en la vida en donde uno vive experiencias, de las que ya tú me anticipaste que has tenido, yo las he tenido, que son cosas de vida, no tiene que ver profesional o político, tiene que ver con cosas de vida. Que te das cuenta en un momento dado que tú has tenido problemas que crees que han sido problemas, pero realmente son problemas imaginarios. Eso ocurre cuando tú de verdad enfrentas un problema. Y yo no sé si en alguna parte de estos últimos años, como yo he tenido que enfrentar problemas de verdad, en lo que es mi vida particular con mi familia, mano, yo escojo mis problemas de verdad. Mano, ahora, para hacer un problema te lo tienes que ganar. Sí, tú viviste unas experiencias extraordinarias familiares y estoy seguro que todo lo demás parece una sanganería. O sea, en casa cuando alguien llega y dice, tengo un problema por tal cosa, yo, que tú qué. Sí, tú tienes que no tienes ningún problema. Tú puedes tener una circunstancia, tú puedes tener tal vez un pequeño percance, pues problema, no tienes problema. Sí. Y mira, yo creo que en eso... Tuviste un momento bien chulo, mano, por lo menos desde mi punto de vista, con Rubén en el comité luego en la noche de las elecciones. Así es. Te vi sentimental, y yo te veía en esa escena, yo decía, esta es la descarga de un año de campaña que tú dices que se condensó en 2 meses, pero realmente tú te estás preparando. Claro. Misión cumplida, y aquí está el padre putativo de nuestro partido, la figura a quien respetamos y le debemos muchas cosas dentro del partido. ¿Cómo fue ese momento, mano? Pues fue bien emotivo porque fue un cúmulo de cosas. Yo estoy con Rubén desde el 1993-94, que comienzo a trabajar con él como parte del internado legislativo. Yo era estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Y desde entonces hemos estado juntos, buenas, malas, regulares. Y ha sido, sí, un mentor no solamente en los asuntos políticos, académicos. ¿Se mete de lleno en la operación Rubén en estos días? Sí, ¿O él está totalmente quitado? No, hoy tuvimos una reunión temprano en la mañana. Continuamos reuniones todas las semanas, los viernes. Rubén durante la campaña pudo suplir algo porque cuando tú eres candidato sabes que tienes ¿verdad? Un calendario y unos compromisos que te impiden tal vez darle más cariño a la estructura política per se. Rubén visitó pueblos, estuvo activo, y Rubén sigue dando clases en la universidad. Pero ese abrazo y ese encuentro fue, además, desde mi punto de vista, el que yo sentía que yo estaba siendo depositario de algo que no me merecía. Porque antes que yo hubo gente que sacrificó mucho más. Y ese sacrificio permitió que se dieran unas circunstancias que yo fui ese depositario. Me tocó a mí. Pero yo en ese momento tenía un choque de emociones de tantas personas que yo conocí, que ya no estaban vivos, que fueron militantes del partido, que estuvieron en la cárcel conmigo en Vieques. Y gente que por referencia uno conoce por el respeto de las historias que uno escucha. Y todas esas emociones, yo pues un poco al ver a Rubén me saltaron. En el caso de él, lo que él me dijo fue,
yo llevo 50 años esperando esto. Oh, wow. Y tú sentirte eso fue bien emotivo, fue bien... Momento, que era momento. Sí. Qué bueno que tuviste ese momento. Así es. Porque la verdad es que yo sé lo duro que se trabaja. Oye, yo no se lo he dicho personalmente a todos, pero públicamente lo he dicho. Yo empiezo siempre por darle las gracias en los debates. Cuando me pedían opinión sobre cómo quedó quién ganó, entonces la pregunta es quién ganó. Claro. Decía, primero, mi agradecimiento a los 6 por hacerse disponibles, hermano, por estar disponibles. Ese paso no lo da todo el mundo. O sea, esos son 2 o 3. Hay que tener un grado de locura para así mismo es. Pero una iniciativa y un deseo de ponerlo todo sobre la línea, porque sabemos todo de Juan Dalmao, de Pedro, de Charlie, de todos, tú sabes. Es una cosa donde uno se mete en un plano donde no todo el mundo está cómodo. No, y estás bajo una lupa por más de un año realmente, porque aun cuando pasan las elecciones, esa lupa está sobre ti. Y en el escrutinio público, yo no tengo problema en, ¿verdad?, mostrar mis cuentas, mostrar mis... desnudarme. Sí, lo vimos. Vimos más de lo que yo hubiese querido ver, pero... Parcialmente. Sí, porque llegaba el momento que era como el baile. Iba a ser Sí. Yo te vi ahí con una polo apretada. Yo fui a comprarme una. Pero no me quedo igual. Es que mi esposa la lavó antes de que la pusiera. Y la lavó y la secó. Pero fuiste depositario de mucho cariño, no solo del respeto de una persona como Rubén, pero de gente de la calle. Mira esa señora, la influencer. ¿De dónde salió esta señora? Que salía en los anuncios. ¿Cómo se llama? Bad Monsi. Seguramente ella fue la que se tumbó el rótulo tuyo, el afiche tuyo. Lo tiene en la casa, ahí, al lado de la cocina, cocinando. Hola, Juan. Eso surgió de la siguiente manera, fue espontáneo. Yo me reía. Lo de ella fue espontáneo. Usted... dime la verdad, ¿cuánto le pagaste para que esa señora se sentara en ese balcón a decir esas cosas? No hay manera, ni agencia de publicidad, ni Hollywood que logre que una persona, mediante un libreto, surja así tan espontáneo. De verdad que no. Eso fue la nieta, un poco ha tenido este proyecto, la nieta es la que la cuida. Ha tenido este proyecto de crear esta figura con su abuela, que como ves es pícara, es vivaracha, de grabarle opiniones, cosas, y entre las que grabó fue una opinión de que dicen que los jóvenes nada más son los que apoyan a Juan Dalmao. Y ella entonces ahí viene el porra. Y eso, cuando yo veo el video, Calixto empieza a insistir, eso tiene que ser un anuncio, Y yo le dije, no señor, eso no va a ser un anuncio, nosotros no tenemos la autorización, yo no quiero que esa señora se siente que uno la está utilizando, que no se crean que la mofa es hacia ella. Así que yo estaba preocupado, te lo digo honestamente, es la primera vez que lo digo públicamente. Pero él me insistió tanto, yo le dije, pues mi condición es que te sientes, hables con ella, con la nieta. Yo hablé personalmente con la nieta y dijeron, mira, no hay ningún problema. Y de hecho me enviaron un video mejor, ella aceptando que se usara ese video de ella. Y la nieta lo grabó y me lo envió y... no quisimos subir ese porque ya ese tenía otro tono. ¿Ah, sí? Sí, otro tono. Bueno, danos la versión aquí. Más cariñoso. Estamos en confianza. Más cariñoso. Sobre Te pusiste rojo. Sí, ya me imagino el tono de... O sea, que la doñita tiró. Yo me delato. Tiró duro. Ella me quiere mucho. La Bad Monsi. Tiene buena opinión de mí. Pero bueno, la cosa es que subimos el video y como un anuncio y explotó y de hecho, brutal, de tal manera que yo fui, la visité, la conocí. Pero yo sé que lo agradeciste porque apareciste allí con el ramo de unas flores, tenías algo ahí, sí, un detallazo. Sí, y ella imagino que se derritió. Sí, porque era una sorpresa. Lo cuadramos con la nieta. Brutal, mira, quiero ir a darle las gracias y esto y lo otro. Le pedimos permiso si se podía subir. La misma nieta estaba grabando para las plataformas. ¿Tú te imaginas que ella no supiera quién tú eras? O sea, que ella dijera, ¿tú eres Juan? No, yo pensaba que tú eras el otro, el que baila feo. ¿Tú te imaginas, bro? Tía, no borra eso. No. Tenemos que sacar el anuncio. Pero la verdad es que esta fue una campaña de unos momentos bien especiales y bien únicos. El tema de los rótulos, que fue una idea de Gabriel,
fue algo chévere porque nosotros habíamos hecho los rótulos, los teníamos en el comité para repartirlos. ¿Pero de qué rótulo estás hablando? El afiche ese grande, que hubo una fila interminable así allí. Así es. Y se convirtió en noticia. Entonces todos los noticieros incomoda fueron tu para allá. comunidad. Hay fila en el... Sí, exacto. Y es Incomoda tu Comunidad Challenge y toda la cosa. Eso cuando yo veo una foto de una familia en Torrimar que lo tienen las Ramírez de Arellano puesto allí en la acera. Y yo dije, en Torrimar. Primero que hoy día nadie, fíjate que sea popular, PNP, independentista, nadie pone rótulos frente a las casas, la gente es mucho más cohibida. Pero en Torrimar, o sea, yo dije, pues esto es una familia que quiere incomodar su comunidad. Hay un rebelde ahí que está... Y entonces Gabriel me dice, oye, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú no haces como un challenge, un reto que la gente incomode su comunidad? Y como estábamos en el comité, porque yo tenía una entrevista con un gamer, eso era un domingo que era el día del cumpleaños de Gabriel, y yo le digo, pues vamos a hacer un video como el reto por el chiste. El chiste fue que yo termino el video, lo subimos en las redes, me siento a hacer con el gamer la entrevista para irnos, que era el cumpleaños de Gabriel, a celebrar el cumpleaños. Eran las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde yo estaba allí, porque mientras me estaban entrevistando empezó a llegar gente al comité, y una vez veían que yo estaba allí, no se iban a menos que yo le firmara el rótulo. Y ahí empiezo, firma y sigue llegando gente mientras firmo. Los rótulos que iban para los comités municipales se acabaron. Tuvimos que mandar a pedir más rótulos, pedir más rótulos. Con el pequeño detalle que yo nunca pregunté cuánto costaba cada rótulo. Eso te iba a preguntar, hermano. Cada rótulo costaba $15. Hacerlo. Así es, cada uno. Así que yo estaba regalando. Lo estaba regalando. Claro. Pero ya una vez yo lo estaba regalando, yo no iba a decir, no, ahora lo voy a cobrar. Ahora vale tanto, ¿no? Porque entonces, oye, ven acá, que más ven. Sí. Además que la gente iba a decir, pues así no. Pero ese chavo es challenge. Él está lo más mono, pero si no vas a pagar, no. Empiezas a regatear $2.50 y vas en coche. Sí. Quítate abre un botón. Cacho, no. Pero sí. Yo tuve 2 o 3 vecinos imprudentes que de los que incomodaron. No, todo lo contrario, la verdad que fue un buen afiche y la historia detrás está chévere. Y además que hay algo ahora digo yo, de ciencia política, que no todos aprenden los libros porque esto fue algo espontáneo, pero el nivel de publicidad que logró eso fue algo que no fue planificado por ninguna agencia, pero sí, como tú señalas, logró la atención no solamente de mucha gente que quiso ser parte. Y una vez eres parte, te comprometes con ese proceso político y lo que representa, y que a nivel mediático tuvo cobertura. Así que fue un palo y esa pues quedó bien. ¿Y te ves haciéndolo otra vez? Los rótulos, si todavía me duele la mano. Los rótulos no. La campaña, papá. Sí, y sin pandemia. Sin pandemia. Mira, yo te voy a decir, yo empecé en política y esto es de esas cosas que suenan. Sí. Pero... Y uno nunca dice... No, pero yo te voy a decir, esa te la puedo contestar. Si fuera la circunstancia y la determinación de los militantes del partido y las condiciones de la misma gente más allá del partido, yo voy para adelante sin dar un paso atrás. O sea, en esa te la puedo contestar. Yo no tengo ningún tipo de reversa en términos... Si las condiciones son para ser candidato nuevamente a la gobernación, lo soy sin que me tiemble el pulso. Lo que sí es que... digo eso con la siguiente nota del cárcel. Yo aprendí en la década del 90, por alguna razón, que el día que yo políticamente actúe para satisfacer apetitos personales, ese día perdí el rumbo. Y entonces, en vez de servir las causas en las que creo o las cosas en las que creo, me estoy sirviendo yo mismo. Entonces, mi espacio no es en política. Sí, lo que pasa es que esa es una línea finita. A veces se borra. Es difícil de verla. Pero esa línea, te digo esto de corazón. Si uno mantiene una brújula moral, tú vas a tener instrumentos en tu vida que tú adquieres y conocimiento. Pero hay que mantener una brújula moral, y esa brújula moral uno la tiene en el estómago. Si hay algo que estomacalmente es físico, es estomacalmente tú haces, tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí. Este no es mi momento, o esto no es, o es... ¿Te pasa literalmente eso, lo del estómago, cuando tienes una situación? Bueno, no literal. No es por ahí. No es literal, no. Porque el estrés sale por muchos sitios. Sí, pero no es literal. Pero hay algo que te da como ese gut feeling, le llaman en inglés. Sí. Que básicamente uno tiene que saber. Y por eso yo nunca... Es una pregunta complicada porque para mí
Hombre, por supuesto que estoy dispuesto a estar donde tenga que estar. Pero la idea de que no, es que yo voy a estar o yo quiero estar, el día que ese sea mi criterio, o crees que te conviene. ¿Tú sabes cuánta gente a mí se me acercó para decirme, pero ¿por qué tú te vas del Senado? Si tú sales electo seguro, tienes un escaño ahí garantizado. Es más, vas a sacar más votos. Pero yo hice un cálculo en donde la responsabilidad en este momento histórico me colocaba en asumir la de la gobernación. Y era para servir algo más allá de yo quedarme cómodo, en donde sin duda alguna, pues creo yo humildemente que hubiese salido electo. Muy bien. Mira, quiero que la gente que nos está escuchando conozca un poco más de ti, así que deja de molestarte un poquito con dejar la política atrás. Vamos para adelante. Estas son las más incómodas. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? ¡Wow! Quizás de otra forma, ¿de qué te arrepientes? No tengo costumbre de arrepentirme porque siempre uno aprende. Ok, pero cosas locas que tú dices, yo no haría eso otra vez en mi vida. No, hay muchas. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo... hay un delator por ahí. Alguien se rió muy duro. Alguien se rió. Muy duro. Te obliga a ti inmediatamente a tener que divulgar. Hay cosas más visibles que obviamente las haría de nuevo, pero que son cosas, pues, desde el tema del paracaídas. Te tiraste paracaídas, ¿verdad? Me tiré paracaídas. Después de la asamblea en enero, empezando la campaña, yo me lancé a 16,000 pies de altura con una bandera de Puerto Rico, y entonces era como que una cosa no de inicio de campaña, pero era como que, ¿sabes? Estoy dispuesto a todo y toda la cuestión. ¿Pero de quién fue esa idea? ¿Por qué hiciste eso? Fue idea mía. Pero yo te tengo que comentar eso después. No te puedo decir al aire. No. Apaga la cámara y hablamos. Lamento censurar esta parte. Pero tiene que ver con política. ¿Ah, sí? Tiene que ver con política. O sea, estamos hablando de que hubo alguien que participó de esa idea. No quieres compartir. No, se me ocurrió a mí. Pero básicamente era una manera de dar un inicio contundente de campaña. Sí, esa historia esa parte la tengo clara. Sí. La que no estás diciendo es la que no tengo clara. Así es, después, como dicen. Pero, por ejemplo, yo de chamaquito, jovencito, yo creo que como en octavo grado, séptimo, octavo grado, yo me fui de casa un viernes y yo creo que yo llegué el domingo por la mañana y a mí me iban a matar. Porque yo le había dicho a mami que me iba a quedar en casa de un amigo. Pero parece que al momento en que se lo dije, ella no me escuchó porque yo lo dije bajito. Ya todos hemos pasado por eso. Es como el carro. Sí. El carro no sabía cómo guiarse solo. Exacto. Así que, pues eso fue una imprudencia bastante grande. ¿Y cómo ves a tus hijos? ¿Los ves por esos pasos? Mano, ¿O son más buena gente que tú? No, son más buena gente que yo. Yo te voy a decir... te voy a decir algo que yo no hubiese hecho. Digo, no. Te voy a decir la siguiente historia, que es una que me ocurrió, la conoces. Cuando yo intervine en Vieques con el individuo que estaba golpeando a su pareja. Sí. En esa ocasión yo intervine en la playa Caracas. Yo estoy con mi familia, está mi hija, mi esposa, está mi suegra, mi sobrina, mi cuñada. Y yo veo que ocurre esto y intervengo a detener la agresión y se da la situación y finalmente llega la policía y arrestan al individuo. No me arrepiento. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue una pareja que está discutiendo? Yo estoy tranquilo allí sentado mirando al horizonte con mi personalidad contagiosa. Y entonces... Al horizonte, pensativo. Exacto. Pero entonces veo lo que parecería ser, tú sabes, cuando uno está jugando tipo fútbol en la arena, que alguien taclea a otro. Sí. Y le cae encima. Y entonces, pues pienso que son dos varones jugando de malo. De verdad que eso fue lo que percibí por la agresividad de la acción. De ahí entonces cambio la vista, pero escucho una gritería, viro y veo dos mujeres tratando de quitarle a la persona que está en posición de dominio sobre la otra, dándole puños a esa persona de encima. Y entonces pienso, pues como vi dos mujeres gritando, son dos varones que algo pasó y están peleando. Pero cuando las dos mujeres logran retirar al que está en posición de dominio y lo sacan hacia atrás, entonces veo que la que está en el suelo tiene un traje de baño de mujer. Y entonces yo ahí me enfrié, se me fue. Él
caballero, el individuo se le zafa a las dos mujeres y entonces coge por el pelo a la dama que está en el suelo y la levanta. Y entonces la empieza a arrastrar para el frente de la sombrilla y neverita que tenía. Y ahí yo salgo corriendo para allá. Intervengo y viene la revolú y viene otra gente. No, pero tú sabes, cuando él me ve venir, él viene corriendo para donde mí. Pero, o sea, él suelta, cuando él me ve corriendo hacia él, él suelta a la mujer y me dice, ¿para dónde viene? Y empieza entonces a venir hacia mí. Y entonces cuando llegamos a un punto, pues está la cuestión y ahí entonces sale una persona que andaba con él, ahí vienen mis cuñados, mi esposa venía detrás gritando y todo el revolú. A todo esto éramos nosotros en medio de una playa con 150 personas o más. Y nadie hizo nada, ni se movió ni nada. Y no había manera, no había policías, no había vigilancia ni nada. Entonces, cuando se da esa separación y eso, el que viene y está con él dice, yo me lo llevo, tranquilo, Nos fuimos cada cual, yo llamo a la policía vino, lo arrestó, intervino. Pero te lo traigo en ese contexto de tu pregunta, porque no me arrepiento de haber intervenido. Pero no todo el mundo. Pero después tú empiezas a pasar una película de cómo pudieron haber resultado las cosas mucho más distintas. Sí. Si el individuo estaba armado, si estaba con personas con las que estaba, pero que estaban en el agua, que luego salieron, que yo andaba con mis hijos, con mi sobrina, con mi esposa. Uno empieza a pasar una película distinta. Luego, lo peor de la película que uno pasa luego es que cuando llegamos al lugar donde nos estamos quedando, se nos hizo el día a cantos, imagínate. Recibo por un inbox un mensaje de una persona que estaba en la playa en Facebook. Licenciado, para que sepa, yo estaba en la playa hoy en Vieques. El abusador está conmigo montado en la lancha junto a la esposa que está al lado de él llorando. ¿Qué? La policía lo arrestó y le dio pon al muelle y lo soltaron. Y estaban llorando en una lancha juntos. Exacto. La esposa allí llorando. Y entonces ahí yo me escandalizo y al día siguiente es que hago declaraciones públicas, pasé por esto, intervine en una situación de violencia y la policía le dio pon al muelle y ahí entonces la policía lo arresta en Arecibo, porque era de Arecibo, lo lleva a Fajardo. Yo tuve que ir a Fajardo de San Juan para entonces hacer la declaración jurada como testigo, toda la cosa. Tuve que por un año ir 5 veces al tribunal de Fajardo. Wow. La señora obviamente no quería testificar. Pero ese es el problema. Así es. O sea, es. fíjate, tú tuviste que ir 5 veces. Cualquier otro testigo a la segunda dice, no, pero yo tengo que trabajar. Eso es lo que pasa. Yo soy mi jefe. Soy figura pública que en un sentido uno se siente que va a haber un protocolo más riguroso. Exacto, y no quieres defraudar. Claro, y aún así. Pero eso que tú señalas es correcto. Es una pena, pero y con todos los derechos que puede tener una persona con respecto a... Pero la realidad es que al final del camino la señora no quiso testificar y el individuo salió bien del proceso. Pero fue una experiencia... No tenía clara la historia completa, fíjate. Esa segunda parte no la tenía tan claro. Sí, y es una persona que tenía su... Luego uno pasa a la película, la persona estaba libre. Sí. Una persona que tenía otro tipo de problemas... aparentemente por lo que uno averigua. Sin duda tenía que tenerlo. Así que lo que uno expone a la familia a veces por actuar por instinto y toda la cosa. Pero nada. Hablar de familia y para ir, antes de que nos vayamos, ¿qué es lo más que disfrutas con la familia? ¿Qué actividad? No, me encanta la playa, eso sí. Playa es lo playa. Te escuché hablando de Netflix ahorita. También eres Netflixero. No lo soy, pero como después de la campaña, fuera de lo que son los procesos de lo que han sido mis comparecencias, ese fin de semana de los 4 días en bloque de Acción de Gracia, ahí miré Netflix y miré ¿Viste The Crown? Me dijiste. Vi The Crown, pero por ejemplo... Estoy todavía en proceso. Yo tengo un morbo televisivo. Yo en eso... hay un poema de Borges, que es el de los dones, que dice que como el fulgor del fuego cuya flama no puede dejar de ver ningún ser humano sin nostalgia ancestral. Entonces, como yo no puedo prender fuego en casa, yo prendo el televisor. Entonces, lo que hago es cambiar canales. Entonces, lo que veo es como la flama. Entonces, como los cavernícolas. No me meto en problemas. Está bien. Yo estoy como con los cavernícolas. Pero tengo un morbo televisivo que no digo que es una adicción televisiva, pero son los infomercials. Porque para mí son como trucos de magia. Es que te están diciendo como esta cosa que cuesta $9.99 te puede construir 2 pisos,
te da un carro, tiene ruedas, abre lata, te puedes echar fresco con él. Si te lo pones aquí, tienes... Entonces, esas cosas yo las veo y me relajan. Eso y lo de cocina. Están los realities estos donde aparece una mujer bien flaquita, chiquitita, con un marrón rompiendo una pared completa y reestructurando la casa, bien fácil. Así es, mira, hay uno tengo que admitir el que le hace un roto a una lanchita por debajo y luego le pasa un spray y tira la lanchita y está en el lago. Yo quiero comprar eso, de verdad. Sí. Porque ahora digo yo con eso puedo empañetar toda la casa y no tengo que pasar al techo para la filtración. Pero el hobby es la playa. El hobby es la playa y nos encanta. Tengo un apartamento en Luquillo. Mi abuelo lo compró en 1976. Sí, así que yo desde que tengo 3 años estamos yendo allá. Ya mis abuelos murieron y lo tenemos con un apartamento familiar. Qué bueno. Así que me lo disfruto. Juan, te agradezco un montón que hayas estado aquí un ratito conmigo. Me he divertido un montón. Gracias, brother. Éxito. Y te estaré examinando y evaluando. Gracias a ti, gracias por la confianza, por el afecto y sabes que mi respeto a ti es de mucho tiempo. Gracias, brother. Gracias a ti. Gracias.